las hernias en las vértebras de la columna. Estas hernias que imposibilitan a las personas hacer sus actividades normalmente. Mucho dolor, mucha restricción del movimiento por las hernias en la columna. Y para tratar este tema tan importante hemos invitado al doctor John Malca. Él es médico de neurocirugía de la Clínica La Luz. También él procede de un gran hospital en donde se ha formado el Hospital Almenara, gran experiencia, mucha casuística, muchos conocimientos, mucha experiencia, lo cual hace que en este momento preste sus servicios altamente especializados de neurocirugía acá en la Clínica La Luz. Doctor Malca, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué cosa es una hernia, doctor, en la columna lumbar? Sí. O en la columna en general. Sí, mire, en principio las hernias lumbares o las hernias en general, cuando hablamos de hernias, básicamente hablamos de que un disco intravertebral, podemos pasar por aquí para por favor, verlo, doctor, para que los pacientes nos entiendan clarito y pasito a paso. Exactamente. Podemos ver en esta parte, esta es una columna vertebral con una parte cervical, una parte dorsal y una parte lumbar, que es lo que vamos a hablar ahora mismo. Cada una de estas partes blancas son una vértebra y los espacios entre las vértebras se llaman discos intervertebrales, que están formadas por dos partes. Igual que una almohada, imaginémonos una almohada, una capa externa dura y una capa interna blanda. Igual es el disco, una capa externa dura y una capa interna blanda. La capa interna blanda se va poco a poco degenerando, muchas veces perdiendo agua, líquido, y esto ocasiona de que este disco salga de su lugar normal y produzca lo que se llama hernia. Y acá lo estamos viendo. Esto que vemos que está representado acá de color rosado es lo que ha salido del disco y está en este momento comprometiendo una de estas raíces. Estas raíces que se llaman nervios radiculares son los que se van a formar un solo nervio que es el ciático. De ahí viene lo que llamamos lumbociatalgia, es decir, dolor del nervio ciático. Cuando este nervio se compromete, sale por aquí y da un dolor hacia la pierna, hacia el glúteo, hacia la pantorrilla y muchas veces llegando incluso hasta el dedo meñique o el dedo grueso del pie, dependiendo de cuál raíz esté afectada. Doctor Malca, sí. ¿Cómo podría darse cuenta una persona que tiene una hernia en la zona lumbar como está graficado acá? Sí. ¿Cuáles son las molestias? Los dolores exactos de un dolor de hernia, recordemos que hasta un 30% de la población tienen hernia y hasta más, pero solamente un 2 al 4% de la población va a generar un dolor lumbar que se va hacia la parte glútea, se va hacia la parte... Un dolor en la cintura. Exactamente. Que se va al glúteo. Que se va al glúteo. Luego pasa al muslo. Al muslo. Luego pasa a la pierna y puede llegar hasta los tobillos o hasta algún dedo del pie. Este dolor es clásico. Clásico. El paciente refiere, me siento y el dolor aumenta. O incluso puede sumarse con otra sintomatología que son adormecimiento, cuando hay alteración de todo el miembro inferior. De todo ese miembro, de toda esa extremidad inferior. Y pérdida de fuerza. Recordemos que cuando haya adormecimiento o pérdida de fuerza hay que acudir al médico porque es probable que requiramos también una cirugía. ¿Hay alguna limitación en el movimiento de la cintura? Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando la pierna se estira o cuando nos sentamos, ocasiona de que este nervio que está aquí comprometido por esta hernia se estire, se jale y eso provoca mucho dolor. Por eso el paciente refiere, cuando me siento, empeora el dolor. O cuando hace estiramientos, ese tipo de movimientos muchas veces exagerados provoca de que el nervio se estire, más la compresión, el dolor aumenta en ese momento. ¿Qué es lo que se hace, doctor? De acuerdo a su conocimiento y experiencia y la tecnología que hay en la Clínica La Luz, ¿qué tenemos para estos pacientes? Exactamente. Nosotros tenemos una experiencia ya aproximadamente de 5 a 7 años en hacer cirugía endoscópica de columna, pero desde hace aproximadamente un mes o 2 meses, aproximadamente ya tenemos en el Perú una nueva tecnología en realidad, un nuevo sistema de endoscopía que permite que el paciente se vaya de alta a las 4 horas. Vamos a representarlo. El equipo básicamente consiste en un tubo de este grosor aproximadamente, que puede ser unos 7 milímetros. En realidad son exactamente 7 milímetros. Vamos a ingresar a través de una guía fluoroscópica o rayos X, vamos a ingresar directamente hacia donde está la hernia. En el momento que lo vemos con la microcámara y micropinzas, lo que hacemos es unir nuestras micropinzas y retirar la hernia.
Una vez que retiramos la hernia, se acabó el dolor, se acabó el problema, el paciente pasa a recuperación durante un par de horas y a las 4 horas el paciente de alta. La gran ventaja de la cirugía endoscópica que ya contamos en la Clínica La Luz es que el paciente puede volver al trabajo a una semana. Excelente. Ahora, yo he visto o me entero de pacientes que le operan de una hernia y le tienen que poner placas. ¿En qué caso es eso? Sí, las placas o básicamente los tornillos que se usan en la actualidad también, eso es en casos de que la artrosis, la lesión de las vértebras hayan sido muy severas, la compresión, la inestabilidad sobre todo es lo que nos lleva a un problema de columna que no se va a mejorar solamente con hernias. Muchos pacientes que ya tienen artrosis, que ya tienen lesión, que las vértebras simplemente no están en esta forma, sino que la vértebra se ha movido. En el momento de que se ha movido y vuelve, se mueve y vuelve, se llama una inestabilidad lumbar, también produce hernia, pero en ese caso no es el problema la hernia, sino la inestabilidad. Entonces necesitamos estabilizarlo. Al estabilizarlo tenemos que colocar tornillos y unas placas que se llama... Pues, rapidito, ¿no? doctor, Sí. Los picos del oro. Sí, los picos del oro básicamente son descalcificaciones que se han ido deformando a las vértebras. En este caso, o la artrosis ha generado unas pequeñas puntas al terminar la vértebra. En este caso, al terminar esta vértebra, si podemos verlo, genera una pequeña punta. Eso se llama picos del oro. Cuando es anterior, en esta forma anterior, no produce ningún problema, pero cuando es posterior, al igual que la hernia que vemos aquí, va a generar casi la misma sintomatología. ¿Qué debemos hacer? Igual, lo retiramos, eliminamos esta hernia que está con esta dureza, que es el pico del oro que está generando anormalidad, o simplemente lo retiramos y también se colocan tornillos muchas veces. Recordemos que la cirugía mejor en la actualidad que se realiza es siempre ser menos invasivo. Mientras menos invasivos seamos, es mejor. Y para eso están las cirugías endoscópicas y las cirugías mínimamente invasivas que ya estamos realizando actualmente en el Perú y aquí en la clínica. Cirugías endoscópicas hechas por el doctor John Malka. ¿Cuándo y dónde lo encontramos, doctor? Porque los pacientes van a querer verse con usted. Exactamente. Nuestro equipo neuroquirúrgico pasa consulta todos los días acá en la Clínica La Luz por las tardes. Mi persona está los días lunes y las cirugías, por supuesto, ya se están realizando con todo el monitoreo y todo el equipo y la capacidad con la que contamos aquí en la clínica. Doctor, muchísimas gracias. Encantado, doctor. Un placer de tenerlo con nosotros. Ha sido el doctor John Malka de Neurocirugía de la Clínica La Luz.